22, 29. Hoy concluiremos con el estudio sobre las Sagradas Escrituras. El título es Nuestra fe definitiva en la palabra de Dios. Mateo 22, verso 29 dice así, y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios Padre, esta porción de las Escrituras ha sido leída en esta tarde. Te suplico y te ruego, Señor, que conforme a tu verdad pueda ser anunciada, Señor. Que cada uno de nosotros pueda ser edificado por tu palabra. Que podamos concluir, Señor, en este estudio sobre las Sagradas Escrituras y podamos llegar a entender, Señor, que la palabra de Dios tiene ese nivel superlativo por encima de todas las cosas. Te suplico y te ruego, Señor, que nos hablen en esta tarde por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento, hermanos en el Señor. Hoy concluiremos con nuestro estudio sobre las Sagradas Escrituras. Es decir, la importancia que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Si hay algo que debe primar en nuestros cultos, es la Biblia. Si hay algo que tiene que primar en las alabanzas, es la Biblia. Si hay algo que tiene que primar aún en nuestro diario vivir y en las cosas que hacemos, es la palabra de Dios. Porque es nuestro deber como cristianos llevar esta palabra en acción, llevar esta palabra a cada aspecto de nuestra vida. Sobre las Sagradas Escrituras. Hoy estudiaremos que nuestra fe definitiva es la que dictamina la palabra de Dios. Hay muchas personas que se reúnen como una iglesia. Hay muchas religiones que se hacen llamar cristianas. Hay muchas tradiciones que muchas personas comparten dentro de las iglesias. Creencias que las personas tienen. Pero esas tradiciones, esas creencias y cada una de las cosas que se realicen en una reunión o se lleven a cabo en nuestras vidas deben ser dirigidas por la palabra de Dios. Hemos dicho que la palabra canon, a lo que también se le llama la Escritura, ¿cierto? El canon bíblico de los 66 libros. A este canon, la palabra canon significa regla. Entonces, ¿qué es lo que es la Biblia sino nuestra regla para medir con claridad lo que debemos creer acerca de Dios? La Confesión Bautista de Fe de 1689 dice así: el juez supremo por el que se debe decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras por el Espíritu Santo. Estas Sagradas Escrituras se reduce nuestra fe definitiva. ¿Qué sacaríamos nosotros con decir yo tengo fe en mi congregación? O yo tengo fe en el predicador tal o cual. O tengo fe en tal o cual denominación cristiana, sea presbiteriana, bautista, pentecostal, si nuestra fe no está fundamentada en las Escrituras. Se fija que es importante y hacemos nuevamente el énfasis de que podamos escudriñar la Escritura en nuestro hogar. Que podamos estudiar cada uno la palabra de Dios, porque debemos cerciorarnos que todo lo que se crea, que todo lo que se diga, esté basado en la Biblia. Algunos han dicho la Biblia tiene muchas interpretaciones, pero hay una cosa que es real: la Biblia tiene una sola interpretación. Somos nosotros
que la hemos torcido de tal manera que no la hemos podido entregar tal como ha sido recibida. ¿Cuál fue el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, sino de predicar la palabra conforme a lo que ya se le había enseñado a él? Debemos buscar ese punto para entender que el juez supremo de todo lo que creamos debe ser la palabra de Dios. Es importante reconocer en nuestra parte final de este estudio sobre las Sagradas Escrituras la importancia superlativa que ellas tienen para la Iglesia de Cristo, pues sin ellas el pueblo se desenfrena. Sin esta palabra de Dios no tendríamos algo que nos sujetara, diferentes creencias tendríamos entre nosotros, pero la palabra de Dios unifica. Por eso el apóstol Pablo habla de un Señor, una fe y un bautismo. Debemos preocuparnos de que todos creamos una misma cosa, pero no lo que al pastor se le ocurrió o no a lo que la congregación se le ocurrió, sino lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Cierta denominación se levantó un día y dijo: desde ahora ya no vamos a hacer más reunión los días domingos. Desde ahora la reunión es el día sábado, porque los judíos se reunían el día sábado. Pero ¿con qué base bíblica cambiamos esas cosas? ¿Es porque un día una persona creyó que algo era así y así se va a hacer? No. Y muchas personas siguen estas cosas, porque lo dijo un pastor, porque lo dijo una persona que sabe mucho de la Escritura. Pero no debemos olvidar esto: la Iglesia no determina lo que debemos creer. Quien determina lo que debemos creer es la Biblia, es la palabra de Dios. Le invito a ir a Proverbios, capítulo 29. Proverbios 29. Para entender la relevancia superlativa que tiene la palabra de Dios. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18 dice así la Escritura. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Quiénes necesitan frenos? Sino los caballos. Cuando analizamos el caballo, ¿por qué un caballo necesita un freno? Porque el caballo es un animal libre, un animal que quiere hacer lo que él quiere. Pero se le colocan frenos a los caballos para poder dirigirlos, para poder tomarlos, para poder darle la dirección que aquel que lo monta le quiere dar. Es así las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras deben ser nuestro jinete, que nos dirige por medio de sus cuerdas, que dirige cada parte de nuestro ser. Pero si no corrimos a esta ley, nos vamos a desenfrenar. Vamos a creer cosas y nos vamos, como dice el buen chileno, a arrancar con los tarros y vamos a hacer diferentes cosas que ni siquiera son agradables a Dios. No se preocupe por agradar a las personas. No se preocupe de que las reuniones agraden a las personas. Las reuniones deben agradar ¿a quién? A Dios. Deben agradar a Dios. Vemos que hoy en día, intentando ponerse por encima de las Escrituras, se ha dicho que debe ser el culto agradable a las personas. Toquemos música que le gusta a las personas. No hablemos tanto de la palabra porque aburre a las personas. No oremos tanto porque la gente se aburre de orar. Estaríamos haciendo un culto para la gente. Déjeme decirle que debemos preocuparnos en que el juez supremo de lo que nosotros creemos y pensamos sea la misma palabra de Dios. Pero aquel pueblo que está sin la ley de Dios se va a desenfrenar. Pero aquellos que guardan esa ley de Dios es muy bendecido, es muy feliz. ¿Quieres ser feliz? Déjese guiar por la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz verdaderamente? Deje que la palabra de Dios tome el dominio de su vida. Por eso hablamos de que la Biblia tiene
la relevancia superlativa, tiene la importancia superlativa porque está por encima de todo lo que podamos pensar o creer. La Biblia es el juez supremo, por lo que debe decidirse todas las controversias religiosas. Esto es cierto porque dentro del mundo cristiano hay muchas controversias. Dentro del mundo cristiano hay diferentes cosas que se creen. Pero si hay algo que todos los cristianos estamos de acuerdo, es en las doctrinas esenciales. Doctrinas que determinan si somos verdaderamente cristianos o no lo somos. El libro de los Hechos, en el capítulo 28, verso 23, el apóstol Pablo se preocupaba con claridad exponer esta palabra de Dios, teniéndola como regla de fe. Hechos, capítulo 28, Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. El apóstol Pablo, predicando en Roma, pudo decir: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Preocúpese, hermano y hermana, ser persuadido ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué utilizaba el apóstol Pablo para persuadir a las personas acerca de Jesús? Sino la ley de Moisés, sino los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, la revelación especial que hasta ese momento había sido escrita. ¿Qué debemos nosotros utilizar para discipular sino la palabra de Dios? ¿Qué debemos nosotros utilizar para vivir nuestra vida sino la palabra de Dios? Nunca se olvide de que la palabra de Dios es el juez supremo, por lo cual todas nuestras controversias deben ser resueltas. Somos una pequeña congregación que está naciendo. Y eso no quiere decir que no vamos a tener diferencias. Eso no quiere decir que no vamos a tener controversias en un momento. Hay momentos que vamos a tener controversias. Pero déjeme decirle que el juez supremo no es el pastor, ni siquiera el hermano. Es la palabra de Dios. Amén. Porque hay personas que se escudan y dicen: no, es que el pastor dijo así, ¿no? Preocúpese que lo que su pastor está diciendo sea lo que la palabra de Dios dice y no lo que él cree que pudo ser. Entonces, si en algún momento tocara una controversia dentro de nuestra congregación con respecto a alguna doctrina bíblica, debemos sentarnos a una mesa, si lo podemos decir, y discutir esto siendo el juez supremo que la palabra de Dios. Haciendo mención de lo que le dijo, y algo que recuerda mucho nuestro hermano Claudio, un texto de lo que le dijo David a Saúl: juzgue el Señor entre ti y mí. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos alguna controversia, ¿qué tenemos que poner? La palabra del Señor. Ninguno de las personas, ¿cierto?, tiene el favor en esto, sino solamente la palabra de Dios. Ella es la que determina, ella es el juez supremo. Eso es lo que le quiero transmitir. Pudo decirlo el teólogo que tiene un montón de títulos, pero si no lo dice la palabra de Dios, no debe ser creído. Puede ser una persona que llene estadios de gente, pero si esa persona no predica la palabra de Dios, ¿de qué sirve? La Escritura es clara y dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conoceremos los frutos si no conocemos nuestra Biblia? ¿Cómo conoceremos, cómo tendremos discernimiento si ni siquiera tomamos tiempo para poder estudiar diligentemente las Escrituras? Pero el apóstol Pablo no solamente les enseñaba a las personas por un momento, por 1 hora, 2 horas o 3 horas, sino desde la mañana hasta la tarde les enseñaba todas estas cosas, partiendo desde los profetas, pasando por la ley de Moisés. Es tan importante la palabra de Dios, es tan esencial para nosotros como iglesia, como congregación,
que dice Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pueden entender esto? Si nosotros como congregación que están haciendo nos falta conocimiento de la palabra de Dios, vamos a ser destruidos. Y no solo eso, sino que el Señor le dice al pueblo de Israel, y me voy a olvidar de tus hijos. O sea que la descendencia, si lo pudiéramos, ¿cierto?, ver en contexto de congregación local, todas las personas que vayan llegando van a estar muertas dentro de un lugar. Preocúpese que su Señor sea la palabra de Dios, sea lo que Dios ha decretado para nosotros. Hoy en día se habla de decretar, se habla de hacer esto, de pactar y todas estas cosas, pero el que hace pacto con nosotros es el Señor. Él es el Dios del pacto, pacto unilateral. ¿Quién es el que decreta las cosas sino Dios? Como hombres no tenemos esa autoridad. También vamos a Marcos capítulo 7, versículo 5. Marcos 7, 5. Corremos un grave peligro cuando las tradiciones se ponen por encima de la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 5. Los fariseos y los escribas eran los teólogos de aquel entonces. Eran los religiosos más acérrimos que al enfrentarse a Jesús, y entiéndase los fariseos y saduceos como el Señor enfrentándose a la misma religión que él mismo, ¿cierto?, había fundado. Entonces, al encontrarse con ellos, le dice así, verso 5, le preguntaron, ellos le preguntaron a Jesús, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, es decir, Jesús, le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos a beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La tradición se quiere colocar muchas veces por encima de la palabra de Dios. Y eso no puede ser así. Porque el Señor le dijo de esta manera, su corazón está lejos de la palabra de Dios. Su corazón está lejos de lo que yo he ordenado. Porque mientras se vayan a las tradiciones, van a andar juzgando cosas que no corresponden. Hoy en día, ¿cierto?, ¿cuántas personas juzgan una persona que usa pantalón? Es que la hermana usa pantalón y eso le va a impedir ir al cielo. ¿Y eso dónde está escrito? No están invalidando los verdaderos mandamientos de Dios con sus tradiciones. No dicen, no, una hermana no se puede cortar el pelo, o tal persona no puede hacer deporte. Pero no están poniendo la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios. Veámoslo como un peligro. Porque para un fariseo, tan importante era que se lavaran las manos, que fue algo que ellos se indignaron por estas cosas. Oh, si algo le pido al Señor es que nos libre de andar defendiendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Que Dios nos libre de hacer doctrina de cosas que ni siquiera Dios ha pedido. Que el Señor nos libre de ser una iglesia asentista. Eso quiere decir una iglesia que se preocupa por darle duro trato del cuerpo, por vestirse con harapos, para pretender, sí, de esa manera ser aceptables a Dios, siendo que el Señor quiere que nuestro corazón sea transformado. ¿Hay peligro entonces en la tradición? ¿Hay peligro en los mandamientos de hombres? Sí, mucho peligro. Personas que podrían juzgar si uno no anda con una corbata. Personas que podrían juzgar a otra por no andar con un traje, siendo que el Señor nunca predicó con traje ni con corbata. Entonces vamos viendo que las personas se fijan en cosas que ni siquiera están escritas, para creerse más santos que otros. Pero ¿quién debe ser nuestro juez supremo? La palabra de Dios es esto. ¿Cuál es el que debe decir si esto es cierto y esto no es cierto, sino la palabra de Dios?
Si algo hacían los fariseos era imponerle más carga a las personas de la que podían llevar. Era imponerle una carga que ni siquiera ellos con un dedo podían llevarla. Porque a las leyes del Señor le aumentaban cosas más allá de lo que estaba escrito. Hay peligro en los mandamientos de hombres. Vamos a Mateo 15:9. Mateo 15:9. Vamos a leer 15:3, perdón. Mateo 15, verso 3. Respondiendo a él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudar ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, cierto, el mandamiento es honrar a padre y madre, es respetarlos. Pero para ellos era más importante que respetarlos, darle las cosas que ellos necesitaban. No es que yo le doy plata a mi mamá. Es como si alguien dijera así: usted honra a su padre y a su madre. Sí, yo le doy plata a mi papá. Pero usted cree que con plata se compra todo. Si no lo respeta, si no le presta atención, si no considera sus consejos, ¿cómo pretende honrar a Dios verdaderamente? ¿Cómo pretende honrar a su padre y a su madre? Pero ellos invalidaban. Ese es el problema. ¿Por qué la Biblia debe ser nuestro juez supremo? Porque un mandamiento de hombre pareciera ser en algún momento inofensivo, pero podría llevarnos a grandes bendiciones. Preocupémonos, hermanos, de cuestionar, y lo hemos dicho cuántas veces, cuestionemos todo. Amén. Por la palabra de Dios, para que no enseñemos cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 22. Colosenses 2, 22. Y vamos a leer desde el verso 20. Sí. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en la humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si hay algo que los mandamientos de hombres causan, es lo que el Señor le dijo a los fariseos: hipocresía. Los mandamientos de hombres están hechos para hacer accesible la ley de Dios. ¿Y qué es lo que es la ley de Dios en primer lugar, sino lo que nos muestra nuestra pobreza espiritual? ¿Qué es lo que es la ley de Dios, sino lo que nos muestra lo que debemos llegar a ser por la obra del Espíritu Santo en esta santificación progresiva? Pero aquellos queriendo poner mandamientos de hombres en ese duro trato del cuerpo, hay cosas que tienen cierta reputación. Como podría decir una persona: ya, las mujeres ocupen una falda hasta aquí y que no sea apretada para que no muestren el cuerpo. Tiene cierta reputación de sabiduría, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que si esa persona en su mente piensa cosas que nada que ver, cosas sucias en su mente, estamos hablando, ¿cierto?, de adultos, ve pornografía, ¿de qué serviría? Andar con una falda hasta acá o andar con un traje, si estamos metidos en las peores cosas. Por eso, esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, pero se destruyen con el uso. Pero no tienen
No pueden combatir contra la carne misma, porque la carne está desde adentro, ¿me entienden? Entonces a veces tratamos de maquillar al muerto, en otras palabras. Si hay algo que se dedica a la hipocresía por no tener a la palabra de Dios como el juez supremo de todas las cosas, es maquillar a un muerto. Algunos, ¿cierto?, han tenido ese triste momento de vestir a un muerto. Y se han fijado que usted lo puede dejar maquillado, lo puede dejar arreglado, pero esa persona está muerta. Así una persona pudiese imponerle tantas cosas por fuera, pero por dentro está muerto espiritualmente. Solamente defiende cosas que ni siquiera el Señor ha mandado. Por eso es un gran peligro enseñar mandamientos de hombres, que de una u otra manera por el uso van a ser destruidos, porque son cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor con respecto a su palabra? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué como iglesia, según el libro de Efesios capítulo 2, somos mandados a edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Cristo? Porque es un fundamento inamovible, porque es un cimiento donde se construye firme. Pero si construimos nuestra religión cristiana en mandamientos de hombres, esa religión es vacía. Esa religión no tiene ninguna capacidad para salvar al hombre. Tengamos cuidado de no tener a nuestro juez supremo, que es la palabra de Dios, por encima de todo. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 14. Tito 1, 14. Y vamos a leer desde el 13 para entender el contexto. Dice Tito 1.13. Tito 1.13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos de la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Piense esto, son personas peligrosas. Los que están en la hipocresía de la vanidad de su mente, pretendiendo llevar una religión externa, son personas demasiado peligrosas, que en los tiempos de Pablo querían introducir el judaísmo dentro de las iglesias. Y tristemente lo digo, hoy en día cuántas iglesias se están volviendo judaizantes, cuántas personas queriendo tener un kipá, un gorrito aquí, queriendo tener una menorá, un pañito aquí, pretenden estar más cerca de Dios. Y ni siquiera esas cosas salen en la Biblia. Cuántas personas queriendo guardar las fiestas descritas en el libro de Levítico y en el Pentateuco quieren volver a judaizar todas las cosas. Pero aquí dicen, no atiendan estas fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Si hay algo que el error más grande que podemos cometer en nuestra ignorancia de las Escrituras es dejar al juez supremo fuera, es dejar a la Biblia fuera de nuestras vidas y dejar que nuestra religión se impregne de cosas terrenales y vacías que no tienen ningún valor para la salvación. Qué triste para aquellas personas. Nos tocó vivir a nosotros en algún momento, estar en una secta de estas, donde le decían a mi papá, por ejemplo, que no puede ir a la playa, los apóstoles nunca fueron a la playa. Entonces, su hijo, nunca usted lo va a llevar a la playa. Así que a veces había que, ¿cierto? Ellos predicaban ahí, no los llevaban. Decían, no, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que dar el tiempo. Y decían, tiene que darlo porque si no, la maldición del Señor va a venir sobre usted. A veces no había con qué ni siquiera echar al pan y había que estar dando ahí. ¿Se fijan? ¿Quiere eso el Señor?
verdaderamente. Quiere que aflijamos nuestros corazones y vivamos vidas miserables. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere eso el Señor de nosotros. El Señor quiere que obedezcamos su palabra, que vivamos su palabra. Pero esta verdad enamora. Pero mire lo que dice con respecto a la mente de estas personas, porque los que inventan todas estas cosas son las personas más cochinas de mente, si lo podemos decir. La Escritura dice: todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro. No puede tener una tele porque eso es del demonio. No puede, ir a tal lado porque eso es malo. No puede hacer eso porque tampoco puede hacerlo. No puede hacer eso tampoco. Pero y uno, si se pone a pensar, ¿quién es el que anda con la mente cochina? Por ejemplo, se ha dicho: usted no va a ir al gimnasio porque va a ver eso. Y la misma persona le está confesando que esa persona, si fuera, se pondría a ver lo que no corresponde. ¿Se fijan? Por eso, para las personas corrompidas, todo es sucio, todo es cochino. Porque su mente está sucia, ¿sí eso? Pero si nosotros tenemos que batallar contra estas cosas, obviamente no nos vamos a andar metiendo en las peores partes, pero sí vamos a tener un cuidado de estas cosas. Y luchar con el pecado vamos a tener que luchar siempre. ¿Qué dice la Escritura en el libro de los Hebreos? Que aún no hemos resistido hasta la sangre en nuestra batalla contra el pecado. Así que no creamos que con cosas externas vamos a darle una dura batalla a nuestra carne. No creamos que eso va a resultar. Vea, cierto, estas personas, los mismos curas, que ellos se abstienen de casarse. ¿Y cuántas violaciones no han cometido por tratar de reservarse eso? ¿Me entienden? Porque se han fijado que las personas que más quieren estar así se restringen tanto que después explotan y hacen las peores cosas. Es por lo mismo, porque el ser humano es incapaz. ¿Y eso quién lo dice? La Escritura. Nos muestra nuestra incapacidad, nos muestra que estamos podridos desde la raíz. Pero si hay algo que quiere hacer la religión falsa, es maquillar al muerto y no querer una nueva vida en Cristo, la cual comienza desde el interior. ¿Son peligrosos los mandamientos de Dios? ¿Son peligrosas las tradiciones? ¿Entiende por qué usted y yo debemos leer nuestra Biblia? ¿Entiende por qué usted y yo debemos dedicarnos al discipulado? Porque si no, cualquier persona nos va a engañar, cualquier persona nos va a llevar por el mal camino y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Y por eso y mucho más debemos considerar a la Biblia como nuestro juez supremo acerca de lo que debemos creer. Es por eso que la Biblia es llamada también el canon, que quiere decir la regla, pues ella es quien establece los medios justos de los que debemos creer. Pero también ahí debemos tener cuidado, porque el apóstol Pablo dijo: los indoctos y los inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. ¿No cree que utilizando textos fuera de contexto vamos a poder ser más agradables? La vez pasada lo dijimos. No es llegar aquí a estudiar la palabra de Dios. Obviamente, ¿cierto? Necesitamos el Espíritu Santo. Es lo esencial. Una persona sin el Espíritu Santo ni siquiera puede leer la Biblia y pasar algo en su vida. No puede. Solamente el Espíritu Santo le puede dar la interpretación de la palabra de Dios. Pero esa interpretación no me va a llegar sola, así como algo que me vino a la mente, porque cualquier pensamiento a veces se viene a la mente. Entonces necesitamos, ¿cierto?, considerar, ¿cierto?, viendo lo que vimos la vez pasada, necesitamos considerar el contexto inmediato, el libro. Debo leer todo un libro. Para entender un texto debo leer todo el libro. El contexto lejano, debo leer toda la Biblia, porque a lo largo de la Biblia me va a arrojar más luz acerca de esos textos que son más difíciles. Debemos considerar el contexto histórico y así sucesivamente tantas cosas que si las consideráramos no estaríamos tan divididos como cristianos. Estaríamos todos creyendo la misma cosa, porque la tradición la dejaríamos fuera. O la dejaríamos sometida ¿a qué? A la palabra de Dios. Todo este juez supremo debe ser puesto sobre toda controversia. No crea que nosotros actualmente tenemos controversias como cristianos. A lo largo de la historia han habido muchas controversias y los santos hombres de Dios
aquellos amados del Señor, se han levantado con esto a refutar. Con esto debemos levantarnos a refutar toda falsa doctrina, toda falsa creencia, pero partiendo con nosotros. No crea que digo allá, hermano, ahora debemos ir a contender ardientemente por la fe y empezar a cortarle la cabeza a todo el mundo por Facebook y pelear por redes sociales. Eso es vano. Eso es en vano. Eso no sirve para nada. Porque no estamos edificando a nadie, estamos peleando. Si ya lo que debemos hacer es confrontar nuestras falsas creencias por la palabra de Dios. Debemos partir por casa. Porque yo qué sacaría con ir a decirle a todo el mundo que está mal si yo soy el primero que estoy mal. Por eso, dejemos que ella nos confronte. Mostrémonos sumisos a la palabra de Dios, pero no solo en las cosas que nos gustan oír de ella, sino también en las cosas que son duras y difíciles. Entreguémonos a la palabra de Dios para que ella haga de nosotros conforme a su voluntad. Vemos en la Biblia los concilios que debieron hacerse para que humildemente, sometiéndose a la palabra de Dios, llegaron a un acuerdo. Tenemos el concilio, ¿cierto?, el más conocido, el concilio de Jerusalén, donde se reúnen los apóstoles, ¿cierto?, con respecto a un asunto, y ese asunto lo resuelven por medio de la palabra de Dios. Tenemos a Cristo refutando a los saduceos que decían que la resurrección no existía. Hagamos mención de eso en Mateo 22, verso 23. Mateo 22, verso 23. ¿Por qué la Escritura debe ser nuestro juez supremo? Porque ante toda controversia, la verdad siempre triunfa. La verdad de la palabra de Dios siempre triunfa. Mateo capítulo 22, verso 23 dice así. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre ellos 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Los saduceos, que eran creyentes del Antiguo Testamento, decían la resurrección no existe. No existe la resurrección. Entonces por eso, queriendo tentar al Señor, le ponen ese ejemplo, porque la ley de Moisés, ellos, ¿qué es lo que ocupan? La palabra. Ellos ocuparon la palabra para decir algo. Pero el Señor arrojó luz sobre ese texto que ellos mal estaban interpretando. Porque la ley de Moisés decía eso, en el antiguo pacto, que si un hermano, ¿cierto?, en una familia, muere y su esposa queda sola sin hijo, el hermano de esa persona tiene que ir a acostarse obviamente con ella y hacer descendencia, para que siguiera la descendencia a su hermano no quedara sin descendencia. Eso era la ley de Moisés. Entonces, ellos ponen ese ejemplo, y si una persona se casó, murieron 7, ¿cierto? A una mujer se le murieron los 7 esposos. ¿Con cuál de los 7 va a estar en el reino si todos fueron su esposo? Y el Señor le dice, ustedes erran, ignorando la Biblia, ustedes están ignorando la Biblia, están hablando de una ignorancia tan grande. Están ignorando la Biblia. Están ignorando el poder de Dios. Porque en el cielo no existen los matrimonios. En el cielo son como los ángeles de Dios. No se casan ni se dan el casamiento. Entonces él les cita después, y con respecto a la resurrección, ¿no se acuerdan que Abraham, que dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos.
si usted lo entiende, está en tiempo presente. Dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo Dios? Que ellos están vivos. Están muertos según la carne, pero están vivos como Dios. Por eso el Señor es Dios de vivos y no Dios de muertos. Si la resurrección no existe, entonces ese texto, ¿qué está haciendo Dios? Pero ¿qué es lo que consideró Dios? ¿Qué es lo que consideró el Señor Jesucristo? Un texto que pudiese arrojar más luz y pudiese completar la verdad que ellos habían distorsionado. Nunca olvidemos que el juez supremo, sobre toda controversia que tengamos, sobre toda tradición, sobre todo pensamiento, si usted dice, es que anoche el Espíritu me reveló algo, no. La Escritura ya ha sido revelada. Si quiere que el Señor le revele algo, lea la Biblia y estúdiela. Ahí el Señor le va a revelar las cosas. Pero no cree que el Señor en un éxtasis le va a revelar algo. Al tiro, cuando venga eso, el que lo reveló es el demonio mismo. Porque él es el que quiere ponerse por encima de la palabra de Dios. Lo que necesitamos es iluminación. Necesitamos que el Señor ilumine nuestro entendimiento para comprender con claridad lo que la palabra de Dios tiene que decir. Entonces ve cómo el Señor utiliza todo esto cuando la palabra de Dios se distorsiona. Pero ¿qué sucedería con uno de nosotros? Si le dijera a alguien y lo convence, ve la Biblia, dice esto aquí, y uno queda pensando, no lo sabía. Y quedan personas, quedan ahí. Por ejemplo, es ese mismo del día sábado. La Biblia dice que guardarán el día sábado para santificarlo. Aquí dice, pues, hermano, mire, lea. ¿Y usted cómo podría argumentar que el día domingo es el día del Señor y no el día sábado? ¿Tiene los textos en su mente? ¿Sabe cómo defender ante eso? Si una persona dice, por ejemplo, utiliza un texto y dice, ve que aquí Jesucristo es el unigénito del Padre, ¿eso quiere decir que el primer hijo, y si el primer hijo es la creación? ¿Es la primera creación de Dios? Y una persona que haría hoy, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, si uno no conoce la Biblia, va a venir un testigo de Jehová, va a venir un mormón, va a venir cualquier persona y nos va a despedazar. Porque debemos conocer la Escritura. Tener fe en Dios es tener fe en ¿qué? En su palabra. No tener fe en lo que yo pienso acerca de Él, sino en lo que la Biblia me dice acerca de Él. Vamos a Hechos 15 y veamos el primer concilio, la primera controversia que nació en la iglesia temprana. En el libro de Hechos, capítulo 15, porque aún en la época apostólica hubo una controversia, pero esa controversia debió ser resolvida por medio de la palabra de Dios. Se le llama el concilio de Jerusalén. Miren lo que decían, verso 1, Hechos 15:1. Hechos 15:1. ¿Cómo resolvieron esta controversia? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Entendamos el contexto histórico. La iglesia nace en los lugares, ¿cierto?, de Asia, precisamente en Jerusalén. Ellos eran israelíes. El antiguo pacto, ¿qué decía el antiguo pacto? Que para pertenecer ellos tenían que circuncidarse, todos los hombres tenían que cortar, se le tenían que cortar el prepucio para que ellos, esa era la señal del pacto. Entonces no faltó el que utilizó el Antiguo Testamento y a estas personas que se estaban convirtiendo les dijo, si ustedes quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Y esto causa gran revuelo, porque dice el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Verso 4, saltémoslo al verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos,
Vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, nos dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe, ¿qué cosa? Sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo se empieza a llegar a la verdad? Es que ellos ocupan el Antiguo Testamento, están ocupando la palabra, tienen que circuncidarse para ser salvos. No, ustedes van a ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Y obviamente, ¿cierto? ¿Por qué apunta el corazón? Dice, purificando por la fe sus corazones. Obviamente, él está haciendo alusión aquí, que lo que debía ser circuncidado. Y la circuncisión a eso apunta, a circuncidar el corazón, a sacar la carnalidad que hay de nosotros, desprender la carnalidad que hay de nuestros hechos. Pero es más que algo externo. Verso 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de ¿quién? De los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Verso 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos llegan a un acuerdo, ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios. Aquí él cita precisamente, Jacobo cita a Amós, citando, ¿cierto?, a este profeta del Antiguo Testamento, sabiendo que sobre los gentiles también vendría esto. Entonces, toda controversia, cuando tengamos alguna controversia, ¿a dónde debemos ir? A la palabra, pero no solamente utilizando un texto. Por eso hablamos de teología sistemática, hablamos de que hay un orden en la Biblia, y ese orden no son un puro texto o dos textos, son muchísimos textos que de Génesis y Apocalipsis nos afirman una verdad. Eso no podemos decir, no es que yo creo esto porque leí un versículo, pero leyó el contexto inmediato, leyó todo el libro para llegar a esa conclusión, leyó a los profetas. Pongámoslo en el otro caso, si Jacobo no hubiera conocido la palabra de Dios, ¿cómo responde él? Los judíos que estaban ahí lo hubieran despedazado. Eso le digo, muchas veces se va a topar con un legalista y le va a decir, ¿y usted por qué se viste así? ¿Y usted por qué anda así? ¿Usted se va a ir al infierno por eso? Y usted me dice, ¿pero dónde dice la palabra? Si yo soy salvo por la gracia de Dios. Entonces, es importantísimo que tengamos claro lo que la palabra de Dios dice. Más adelante en la historia de la iglesia, no hubieron pocas controversias. Y voy a hacer solamente mención con respecto a ella. Están en el año 325, el concilio de Nicea, un concilio que se levantó porque un hombre llamado Arrio, en aquel año 325, por ahí por alrededor del año 300, Arrio se levanta y dice que Jesucristo es la primera creación de Dios. O sea, está elevando a Jesucristo como un hombre, o como alguien que no es Dios. Pero ahí se levanta, no, a leer toda la Biblia. Un hombre tertuliano empieza a hacer este estudio y dice, no, Dios es tres personas y un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí empieza, ¿cierto?, el credo niceno y empieza a reafirmarse esta verdad. Llegamos a la conclusión, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice Arrio solamente se está basando en un poco de cosas que no tienen valor alguno contra la palabra de Dios. Entonces Arrio sería un hereje y todos los que crean en eso serían un hereje, porque no se conforman a qué, a la palabra de Dios,
Tenemos, ¿cierto?, el concilio que después de Nicea, en el 381, vino el concilio de Constantinopla, donde se debió reafirmar esa verdad de que el Hijo de Dios es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Podemos ver que en el concilio de Calcedonia, en el concilio de Éfeso, se pudo defender también la cristología y hacer de Cristo una doctrina y decir: Jesucristo es Dios. Pero no porque se me ocurrió, sino porque la Biblia lo dice. Tiene esas dos naturalezas inseparables, porque la Biblia lo dice. Es hermoso ver cómo a lo largo de la historia nuestros hermanos fueron derribando todas esas falsas doctrinas, fueron haciendo concilios. Pero ojo, quien determina que esos concilios están correctos es la palabra de Dios. Y así tenemos como el concilio de Arles en el 314 contra los donatistas, que ellos aseguraban que solamente las personas, los ministros, iban a ser salvos y toda la demás gente se iba al infierno. Y eso tomó gran revuelo en las personas. Por eso después muchos se hacen sacerdotes, mucha gente, porque ellos creen que ellos nomás son salvos y todos los demás no. Se levanta la palabra de Dios y nuevamente es defendida esa palabra. En el 431, en el concilio de Éfeso, se levanta un hombre llamado Pelagio y dice: no necesitamos de la gracia, porque el hombre tiene la capacidad de servir a Dios si él quiere. Pero ahí se levantan los hermanos nuevamente, y personas como Agustín de Hipona se levantan y dicen: no, el hombre es corrupto, porque está muerto en su delito y pecado. Solamente el Espíritu Santo de Dios le puede dar vida para que este hombre corra a él, porque el hombre no tiene la capacidad ni las fuerzas para seguir a Cristo. Y todo eso lo basa en la palabra de Dios. Y empiezan a caer por medio, ¿cierto?, de los concilios todas esas falsas doctrinas que se levantaban para manchar la verdad de la iglesia. Y así usted lo puede ir viendo a lo largo de la historia, donde también en contra se levantaron concilios. También la Iglesia Católica en el concilio de Trento, por ejemplo, pudo levantarse en contra de la reforma y decir que la salvación es por gracia más obras. Pero nuestros amados hermanos en contra de ese concilio se levantan y dicen: la salvación es sola gracia, solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, solo por la fe en Cristo, porque nuestras obras son insuficientes y nuestras obras no completan la salvación. Nuestras obras solamente son el trabajo que Cristo está haciendo, pero nunca una obra de satisfacción ni una obra que se agregue a la cruz. Y es así como también podemos ver el último declaración de fe que se hizo en el concilio de Chicago, cuando nuestros hermanos se reúnen a defender la inerrancia bíblica. Porque el nuevo conocimiento que se estaba levantando estaba diciendo: no, la Biblia tiene errores, la Biblia hay cosas que no concuerdan. Pero en el concilio de Chicago, en ese lugar, ¿cierto?, donde se reúnen hermanos del Señor, defendieron la inerrancia bíblica. No, la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, por lo cual no tiene errores, porque Dios no tiene errores. Amén. Porque santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces los concilios van a ser precisos siempre y cuando se sometan ¿a qué? A la palabra de Dios, porque el juez supremo sobre los concilios es Dios mismo. Pero si usted fuera a la Iglesia Católica, ellos defienden sus tantos concilios y dicen: todos estos concilios es la verdad. No, la palabra de Dios evalúa sus concilios y van a ver que solamente los primeros concilios fueron verdaderos, porque después la distorsión, la suciedad empezó a pudrir a Roma con todas sus falsas creencias. Y así hoy en día muchos y muchos se quieren levantar, así como Roma, a imponer sus tradiciones y llevar las tradiciones a la altura de las Escrituras, pero no entendiendo, y eso es lo que ellos dijeron en el final del concilio de Trento: la tradición y la Escritura están al mismo nivel. No podemos poner una tradición al mismo nivel de la Biblia, sino que la tradición debe ser subyugada y sometida por la Biblia, porque siempre van a haber
algunos mandamientos de hombre, alguna tradición, pero la tradición no es para ser salvo, no es para nada de esas cosas. Sino, por ejemplo, ¿qué es lo que vendría a ser en este caso una tradición para nosotros? En el bautismo, ¿qué es lo que se utiliza? Que utilizamos una túnica blanca. Pero eso nos hace más salvos, más pecadores. Si utilizamos una túnica de otro color, no vamos a estar juzgando a alguien. Mira, esta persona se bautizó con un color azul. ¿Se fija? Hay tradiciones que se van a someter a la palabra de Dios, que no tienen por qué uno andar juzgando si una persona se puede bautizar así, si quiere con pantalones cortos, si eso no implica la salvación. Pero siempre vamos a albergar tradiciones, siempre. Pero esas tradiciones tienen que estar sometidas ¿a qué cosa? A la palabra de Dios, a ese juez supremo. Y así muchas cosas, y usted se va a sorprender. Los testigos de Jehová, ellos dicen, no debe donar sangre. Y muchos de sus familiares han muerto porque dicen no, que donar sangre es pecado. Hay personas, como los testigos de Jehová también, que se dicen ser cristianos y dicen no, el cumpleaños no se deben celebrar. Hay personas que dicen que no le deben colocar a la torta velas. Hay personas que dicen que usar anillo de matrimonio es pecado, que usar corbata, que usar traje, que ver televisión y así diferentes cosas, hermano, que las personas se levantan para ponerla a la misma altura de las Escrituras. Tal así que si vieran una persona que entra de la manera que a ellos no les gusta, ellos se lo van a imponer. Y si esta persona no cae en la imposición, ¿qué le van a decir? Son del demonio. No quieren someterse a la verdad de Dios. Se están yendo en contra de la palabra. No, en contra de la tradición, que son solamente mandamientos. Algunos siguiendo estas doctrinas, de las cuales dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 5, doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Personas que teniendo cauterizada la conciencia, dicen, van a prohibir que se casen. Y van a mandar a las personas que se abstengan de alimentos. ¿A qué punto puede llegar una doctrina de demonios para decir, esto es de Dios? Si usted deja de comer chancho, a usted Dios lo va a amar más. ¿Dónde dice eso? Son mandamientos de hombres. Otros quieren imponer las leyes del Antiguo Testamento, pero olvidan lo que dice Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. Están olvidando lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Dice así, Hebreos 13:9. Nunca olvidé esto. Dice así, Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Obviamente siempre está hablando de sacrificio y todo eso, pero hay personas que no entienden esto, que nosotros debemos afirmar nuestro corazón ¿en qué? En la gracia, en la palabra de Dios. En esta verdad del Evangelio debemos afirmar nuestro corazón, más que en doctrinas diversas y extrañas. Si yo creo que una persona que viene de afuera a veces ve las cosas y dice, oye, qué extraño lo que estás haciendo, como que no le cuadran las cosas que están haciendo, porque son cosas que van fuera de lo que Dios ha pedido y ha dicho. Nuestra fe definitiva debe ser en la Biblia y solo en ella. Pero eso no quiere decir que debemos entregarnos al libertinaje y hacer lo que queramos y que todo al final es bueno. No. También debemos, no debemos olvidar lo que dice 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 es un texto que se utiliza muchas veces para defender el libertinaje. Pero lo que menos hace ese texto de 1 Corintios 10 es defender el libertinaje. Miren lo que dice la Escritura. 1 Corintios 10, 23. Dice así, un texto muy conocido, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Sé que todo, ¿cierto?, me es lícito,
Pero ¿me conviene todo? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Me conviene lo que voy a hacer? Ya. Me es lícito. Ver televisión me es lícito, ¿cierto? Pero ver en la televisión que están diciendo garabato y todas esas cosas, ¿me conviene o no? Que hay imágenes, ¿cierto?, de sexo explícito, ¿me conviene? Que hay ciertas posesiones demoníacas, ¿me conviene ver esas cosas? ¿Me conviene meterme en? ¿Me edifica hacer eso? Y si vamos más allá, y esto le va a afectar a alguien que está a mi alrededor, que sea cristiano, no debo buscar mi propio bien, sino el del otro. Sé que hay dos principios que debemos aplicar en todas estas cosas. El primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Te voy a decir, pero es que a mí no me importa lo que diga el resto. No, usted, al pertenecer al cuerpo de Cristo, ya no se manda solo. A usted sí le debe afectar si a otra persona le afecta lo que usted está haciendo. Aunque usted esté en todo su derecho a hacerlo. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: si me es necesario no comer carne para que mi hermano no se ofenda, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer delante de él. Porque hay personas débiles en la fe. ¿Y cuál es el débil en la fe? El que se ofende por todo. Que me ofendió lo que me pasó aquí, me ofendió lo que me hizo aquí, me ofendió esto. Tratemos de hacer cosas que no ofendan a las personas. Tratemos de hacerlo. Así dice la Escritura, habéis ganado. Pero ¿para qué? Ahí se fija que hay personas que son así. Yo sé que a este hermano no le gusta que yo haga esto, así que lo voy a hacer. Para que más le duela, para que más le dé rabia. ¿Qué es lo que eso si no rebeldía contra Dios mismo? ¿Qué es lo que eso si no falta de amor al prójimo? Y el que no ama a Dios, que no le ve. Mira, el que ama a Dios y aún no le ha visto, ¿cómo pretende amarlo? Si ni siquiera está amando a los hermanos que está viendo con sus propios ojos. Entonces el principio bíblico de 1 Corintios 10:23, por eso le digo, uno puede escuchar música secular si puede. Puede ver televisión, sí, puede jugar play, puede ver películas, sí, podemos hacer todas estas cosas, pero debemos preguntarnos, ¿me afecta mi relación con Dios? ¿Daña mi vida espiritual? ¿Daño a otros con lo que estoy aprobando? Debiera ser nuestra preocupación por amor a Dios y al prójimo. 1 Corintios 8:13. Está ahí al ladito. 1 Corintios 8:13. Dice así la Escritura: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es puro amor. Porque por amor, y lo hemos dicho muchas veces, el amor es sacrificial. Si queremos amar a alguien, vamos a tener que sacrificarlo, si no todo va a ser así fácil. Vamos a tener que sacrificarlo. Yo amo a mi hermano, no es decirle, hermano, te amo en el Señor, Señor te bendiga, te amo, no. Es hacer cosas, si yo sé que a esta persona le molesta esta actitud, yo no la voy a hacer por amor. Por amor no lo voy a hacer, ese es el amor que vale realmente. Y por último, Romanos 14:22. Romanos 14:22. Dice así la Escritura, Romanos 14:22. ¿Tienes tu fe? Tenedla para conmigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. O sea, es feliz, es muy bendecido la persona que no se condena con lo que está probando. Si todo es lícito, pero si esto que estoy aprobando me va a traer consecuencias a mí, realmente se está condenando a sí mismo. Si usted no está condenando a los demás, si al final se está condenando a sí mismo. No podemos ir en contra de nuestra propia conciencia, porque eso es pecado. Veamos bien, examinemos bien las cosas que hacemos. Hay tradiciones, dejemos las tradiciones. Yo le digo, si dejamos las tradiciones, ¿qué dejarlas? Pero que dejar las tradiciones no signifique entregarse a un libertinaje y decir, ¿sabe, hermano? Que ahora el Señor nos permite hacer de todo. Si voy a llegar con el pelo hasta aquí, voy a hacerme un tatuaje y voy a venir a predicar con pantalones cortos y una polera así, sin marca. Si total el Señor me ama. Pero, ¿me conviene hacer esas cosas? ¿Me conviene?
¿Me está edificando espiritualmente eso? ¿Cómo afecta mi relación con Dios? ¿O cómo puedo dañar a mi hermano con eso? Tengamos cuidado en todas las cosas que vamos a probar. Resolvamos por las Escrituras toda controversia que tengamos. Sometámonos a la palabra de Dios. Corazón, sométete a la palabra de Dios. Mente, sométete a la palabra de Dios. Aún mi propia vida sea sometida completamente a la palabra de Dios. No debemos cerrar ignorando que la Escritura es el juez supremo. Oremos. Dios Padre, te agradezco por este estudio sobre las Sagradas Escrituras. Te ruego y te suplico, Señor, que por tu gracia, misericordia y verdad puedas traer paz a cada uno de nosotros. Puedas derramar de tu gracia sobre cada uno de nuestros corazones y podamos ser edificados por aquella palabra de verdad. Oh Señor, por medio de este estudio hemos comprendido lo supremo que es la palabra, lo importante que es, no solamente para la congregación o el lugar de reunión, sino para nuestras vidas. Dios Padre, no queremos ser tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Porque no hemos venido a agradarnos nosotros mismos, sino que hemos venido a agradar a Dios. Y procuramos, Señor, amar a nuestro prójimo. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Te ruego, sí, Señor, que puedas guardar el regreso de cada uno de nuestros hermanos, que nos proteja, nos cuide, Señor. Que tu gracia y tu paz, en el nombre de tu Hijo amado, sean en sus corazones. Amén. Que el Señor los bendiga. Que tengan un buen día.